Cuando escuché el ruido de la camioneta estacionando frente a mi nueva casa, pensé que era una equivocación. Pero no. Era Vanessa y Mauricio, bajando muebles como si fueran los dueños del lugar. Mi hija cargaba una mesa de centro mientras su marido sacaba sillas del vehículo. Los observé desde la ventana de mi sala, con esa mezcla de incredulidad y dolor que solo una madre puede sentir cuando ve la frialdad de sus propios hijos. «Mamá, abre la puerta», gritó Vanessa golpeando con insistencia. «Tenemos cosas perfectas para tu sala nueva». Su voz sonaba casual, como si nada hubiera pasado entre nosotras. Como si los últimos 8 meses no hubieran existido. Como si yo no hubiera pasado noches enteras durmiendo en mi viejo carro, mientras las llamas de mi casa se desvanecían solo en mis pesadillas. Abrí la puerta despacio. Vanessa entró sin siquiera saludarme, mirando hacia todos lados con esos ojos calculadores que había heredado de su padre. «Esto está increíble, mamá. Mucho mejor de lo que esperábamos». Sus palabras me helaron la sangre. Esperábamos. Como si hubiera sido parte de algún plan conjunto. Mauricio apareció detrás de ella cargando un sofá pequeño, sudando y jadeando. «Doña Regina, qué casa tan linda se consiguió. Esto sí que es vivir bien». Me miró con esa sonrisa falsa que siempre me había molestado. Esa sonrisa que decía una cosa pero pensaba otra completamente diferente. No los invité a entrar, les dije con la voz más calmada que pude encontrar. Pero ellos ya estaban adentro, Vanessa midiendo espacios con las manos y Mauricio arrastrando muebles por mi piso recién encerado. «Ay, mamá, no seas así», dijo Vanessa sin siquiera voltear a mirarme. «Trajimos estas cosas porque sabemos que necesitas amueblar. Además, a nosotros ya no nos sirven». Siguió caminando por mi sala como si fuera la dueña, tocando mis cortinas nuevas, examinando mis plantas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No de emoción, de rabia. Una rabia que había estado guardando durante meses, esperando el momento exacto para salir. «¿Cuándo fue la última vez que me hablaste, Vanessa?» Ella se detuvo. Por primera vez desde que había llegado, me miró directamente a los ojos. «¿Qué quieres decir?» «Te estoy preguntando cuándo fue la última vez que me hablaste. Antes de hoy». Mi voz temblaba, pero no de miedo. De indignación contenida. Mauricio dejó de mover el sofá y se quedó quieto, como si sintiera que algo estaba por explotar. El silencio se volvió denso, incómodo. Vanessa jugó con su cabello nerviosamente, ese gesto que hacía desde niña cuando sabía que había hecho algo malo. «Mamá, no entiendo por qué». «Hace 8 meses», la interrumpí. «Hace exactamente 8 meses. El día que mi casa se quemó». Las palabras salieron lentas, pesadas, como piedras cayendo en un pozo profundo. «¿Lo recuerdas?» El color se fue del rostro de Vanessa. Mauricio siguió inmóvil, aún sosteniendo una esquina del sofá que había estado moviendo. Era como si el tiempo se hubiera detenido en mi sala nueva, en mi casa nueva, en mi vida nueva que ellos acababan de irrumpir sin permiso. «Claro que lo recuerdo, mamá. Fue terrible». «¿Terrible?», repetí la palabra como si fuera venenosa. «¿Para quién fue terrible, Vanessa?» «Porque para mí fue mucho más que terrible». Di un paso hacia ella. Fue el día que descubrí quién era realmente mi hija. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas instantáneas, esas lágrimas que siempre había usado para manipular situaciones cuando se sentía acorralada. Pero esta vez yo no iba a ceder. Esta vez yo tenía algo que ella quería, y finalmente entendía el poder que eso me daba. «Mamá, por favor. Duerme más en tu carro, estoy ocupada». Las palabras flotaron en el aire como fantasmas. «¿Te acuerdas de esas palabras, Vanessa?» Mauricio soltó completamente el sofá y dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer. Sus ojos se movían nerviosamente entre su esposa y yo, tratando de entender la tensión que había llenado mi sala como humo tóxico. «Esas fueron exactamente las palabras que me dijiste cuando toqué tu puerta», continué sin apartar la mirada de mi hija. «Cuando llegué con mi ropa quemada, oliendo a cenizas, sin saber dónde iba a pasar la noche». Vanessa abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Sus lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas, pero ya no me conmovían como antes. Había llorado demasiadas noches sola para que sus lágrimas me importaran.
Yo tenía 65 años. Vanessa. 65 años y tu propia madre te parecía una molestia. Mi voz se quebró ligeramente, pero no de tristeza. De una rabia que finalmente había encontrado su momento de salir. Vanessa se secó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una mancha de rímel negro en su mejilla. Mamá, yo estaba pasando por un momento muy difícil en el trabajo. Tenía reuniones importantes, proyectos que entregar. Proyectos. La palabra salió de mi boca como una carcajada amarga. Proyectos eran más importantes que tu madre sin techo. Mauricio se acercó a su esposa, poniéndole una mano protectora en el hombro. Sus ojos evitaban los míos completamente. Doña Regina, creo que está exagerando un poco. Vanessa siempre ha sido una hija muy responsable. Ese día ella realmente tenía compromisos laborales muy importantes que... No me digas cómo es mi hija, exploté. Tú no estuviste ahí. Tú no viste su cara cuando me cerró la puerta en las narices. Mi voz resonó por toda la casa, tan fuerte que hasta yo me sorprendí. Las plantas en mis ventanas temblaron ligeramente con la vibración. Vanessa dio un paso hacia mí con las manos extendidas, como si tratara de calmar a un animal salvaje. Mamá, por favor, cálmate. Los vecinos van a escuchar. Los vecinos, repetí incrédula. ¿Te preocupan los vecinos? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando tu madre dormía en un carro en pleno invierno? Mis manos temblaban, pero no de miedo. De una indignación que había estado cocinándose a fuego lento durante 8 meses interminables. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio miraba al piso como si fuera lo más fascinante del mundo. Vanessa temblaba ligeramente, pero no sabía si era de miedo o de rabia contenida. El aire en mi sala nueva se había vuelto espeso, cargado de verdades que habían estado enterradas demasiado tiempo. No fue así, mamá, murmuró finalmente Vanessa. Yo te dije que buscaras ayuda del gobierno, que había programas para personas en tu situación. Programas. La palabra me quemó la garganta. Me mandaste a pedir limosna al gobierno cuando tu casa tenía 3 habitaciones vacías. Recordé perfectamente ese día. La forma en que había evitado mi mirada, la manera en que había mantenido la puerta entreabierta, como si yo fuera una vendedora molesta. No teníamos espacio suficiente. Mentira, grité. Mentira. Tenían el cuarto de huéspedes, tenían el sótano arreglado, tenían hasta la sala de estar que nunca usan. Cada palabra era como un martillazo. Pero era más cómodo que me fuera a otro lado, ¿verdad? Que no fuera su problema. Mauricio finalmente levantó la vista. Su rostro había adquirido un tono rojizo de incomodidad. Doña Regina, usted tiene que entender que nosotros también teníamos nuestros gastos, nuestros compromisos. No podíamos. ¿No podían qué? ¿Darle un plato de comida a la mujer que crió a su esposa? ¿Ofrecerle una manta a la mujer que trabajó 2 empleos para pagarle los estudios universitarios a Vanessa? Mi voz se quebró ligeramente al recordar todas esas noches que había trabajado limpiando oficinas después de mi trabajo regular para poder pagar la universidad de mi hija. Vanessa se cubrió el rostro con las manos. Mamá, para, por favor. ¿Qué pare? Me acerqué más a ella, tanto que pude oler su perfume caro, ese que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana cuando dormía en el carro. ¿Sabes que no paró nunca, Vanessa? El frío. El frío en mi carro durante las noches de enero, cuando la temperatura bajaba tanto que mi aliento se congelaba en el parabrisas. Mauricio carraspeó incómodo, aflojándose el cuello de la camisa. Pero doña Regina, usted se las arregló. Mírela ahora, con esta casa hermosa. Me las arreglé. Lo miré como si hubiera dicho la cosa más estúpida del mundo. Claro que me las arreglé, porque no tenía otra opción. Porque la hija que crié, la hija a la que le di todo, me cerró la puerta cuando más la necesitaba. Sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero las contuve. Ya había llorado suficiente por ellos. Vanessa bajó las manos de su rostro. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su maquillaje completamente arruinado. Mamá, yo pensé que solo sería por unos días. Que encontrarías algún lugar rápido donde quedarte. Unos días se convirtieron en 8 meses. Vanessa.
8 meses sin una sola llamada tuya preguntando cómo estaba. 8 meses sin un mensaje de texto. 8 meses como si yo hubiera muerto en ese incendio junto con todas mis pertenencias. Mauricio comenzó a caminar nerviosamente por mi sala, tocando mis cosas como si estuviera evaluando su valor. Era un gesto que me repugnaba, esa forma de ver todo como una posesión potencial. Yo no sabía que había sido tan difícil para ti, susurró Vanessa. No sabías. Mi voz se volvió peligrosamente calmada. ¿O no quería saber? Porque hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas, hija. En ese momento, escuché pasos en mi jardín delantero. Por la ventana vi a Francisco, mi vecino de al lado, caminando hacia mi puerta con una expresión preocupada en su rostro curtido por el sol. Sus botas de trabajo crujían sobre la grava de mi entrada. Había escuchado los gritos. Regina, ¿está todo bien ahí adentro?, gritó desde afuera, su voz áspera pero cálida. Vanessa y Mauricio intercambiaron miradas nerviosas. Era obvio que no querían testigos de esta conversación. Mauricio le hizo una seña desesperada a su esposa, como diciéndole que hiciera algo para deshacerse del intruso. Todo está bien, Francisco, le respondí, pero mi voz sonaba tensa incluso para mí. ¿Estás segura? Escuché gritos. Y vi una camioneta que no reconozco. Vanessa se acercó rápidamente a la ventana, apartando mis cortinas nuevas con brusquedad. Dígale que se vaya, mamá. Esto es un asunto familiar. Francisco es más familia para mí que ustedes dos, dije sin pensarlo. Las palabras salieron automáticamente, pero en el momento que las dije, me di cuenta de lo ciertas que eran. Sentí como algo se liberaba en mi pecho, una verdad que había estado negándome a aceptar. Mauricio se puso pálido como el papel. Doña Regina, no puede decir eso. Nosotros somos su familia de sangre. La familia de sangre no abandona, repliqué cortante. Francisco fue quien me trajo comida cuando no tenía dinero. Francisco fue quien me prestó dinero para la gasolina cuando mi carro casi se queda sin combustible. Francisco fue quien me ayudó a encontrar trabajo limpiando casas para poder sobrevivir. Vanessa me miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de descubrir que yo era una extraña. ¿Limpiando casas? Mamá, ¿por qué no me dijiste? ¿Cuándo iba a decírtelo, Vanessa? ¿En cuáles de las llamadas que nunca me hiciste? ¿En cuáles de las visitas que nunca me diste? La pregunta flotó en el aire como una acusación que no podía ser refutada. ¿O querías que te mandara una invitación formal para contarte que tu madre estaba fregando pisos para poder comer? Francisco tocó a la puerta suavemente. Regina, de verdad, está bien. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Francisco estaba ahí parado con su camisa de trabajo manchada de pintura, sus manos callosas por años de trabajo duro, pero con una expresión de genuina preocupación en su rostro arrugado. Sus ojos, pequeños pero bondadosos, se movieron rápidamente de mi cara a las figuras tensas de Vanessa y Mauricio detrás de mí. Francisco, pasa. Quiero que conozcas a mi hija y su esposo. Francisco entró lentamente, secándose las manos en un trapo que llevaba en el bolsillo trasero. Miró a Vanessa y Mauricio con curiosidad, pero también con cierta desconfianza. Sus años de experiencia le habían enseñado a leer a las personas rápidamente. Ah, así que estos son los familiares que nunca aparecían, dijo con su voz ronca, sin malicia pero con una honestidad brutal que cortó el aire como un cuchillo. El comentario cayó como una bomba en medio de la sala. Mauricio se puso rojo como un tomate, mientras que Vanessa abrió la boca pero no salió ningún sonido. Francisco, dije con la voz más calmada que había usado en toda la conversación, cuéntales a mis queridos familiares cómo me conociste. Francisco se quitó la gorra de trabajo y la apretó entre sus manos, un gesto que hacía cuando estaba incómodo pero decidido a decir la verdad. Bueno, conocí a doña Regina una noche de febrero. Eran como las 11 de la noche y escuché un ruido extraño afuera. Salí a ver y ahí estaba ella, durmiendo en su carro en la calle. Vanessa dio un paso hacia atrás como si la hubieran abofeteado. ¿En la calle? Sí, señorita. En plena calle. Hacía un frío que calaba los huesos, y ahí estaba su mamá, tapada con una manta delgadita, temblando como una hoja. Francisco miró directamente a Vanessa. Al principio pensé que era una vagabunda, pero cuando me acerqué y vi su cara,
me di cuenta de que era una señora decente que estaba pasando por algo muy malo. Mauricio se aclaró la garganta nerviosamente. Seguramente fue solo una noche, ¿verdad? Una situación temporal. Francisco soltó una risa seca, sin humor. ¿Una noche? Hijo, su suegra durmió en ese carro durante meses. Yo la veía todas las noches cuando regresaba de mi trabajo nocturno en la fábrica. Lluvia, frío, calor, ahí estaba ella. Basta, susurró Vanessa. Ya basta. Basta. Francisco la miró con una mezcla de incredulidad y disgusto. Señorita, su madre es una mujer de 65 años. ¿Sabe usted lo que significa dormir en un carro a esa edad? Lo que significa no tener un baño, una ducha, una cocina. Vanessa comenzó a llorar en silencio, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas, no las lágrimas manipuladoras que había usado antes. No sabía que era tan grave. No sabía. Francisco elevó la voz. ¿O no quería saber? Porque hay una diferencia muy grande, señorita. Mauricio se adelantó, tratando de tomar control de la situación. Mire, señor, usted no conoce toda la historia. Nosotros teníamos nuestras razones. Sus razones. Francisco se volvió hacia Mauricio con una expresión que podría haber derretido hierro. ¿Cuáles razones pueden justificar que una madre duerma en la calle mientras su hija vive cómodamente en su casa? Nosotros no teníamos espacio suficiente. Mentira. Francisco gritó tan fuerte que hasta las ventanas parecieron temblar. Yo conozco esta ciudad como la palma de mi mano. Sé exactamente dónde viven ustedes. Esa casa tiene 4 habitaciones y un sótano terminado. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mauricio abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. Vanessa se había sentado en uno de mis sillones nuevos sin pedir permiso, con la cabeza entre las manos. Pero eso no es lo peor, continuó Francisco, y yo pude ver en sus ojos que tenía más que decir. ¿Saben qué es lo que más me dolió ver? Nadie respondió. Ver cómo su madre mantenía su dignidad. Nunca la vi quejarse, nunca la vi pedir lástima. Se levantaba todas las mañanas, se arreglaba como podía en el baño de la gasolinera, y se iba a trabajar. Francisco me miró con respeto. Regina, cuéntales dónde trabajabas. Mi garganta se cerró por un momento. No porque me avergonzara del trabajo, sino porque recordar esos días todavía me dolía. Limpiaba 3 casas por las mañanas. Por las tardes trabajaba en un supermercado acomodando productos. Los fines de semana cuidaba niños. 3 trabajos, repitió Francisco. Una mujer de 65 años con 3 trabajos para poder sobrevivir, mientras su hija y su yerno vivían cómodamente en su casa de 4 habitaciones. Vanessa levantó la cabeza. Sus ojos estaban completamente rojos e hinchados. Mamá, yo no sabía. Claro que sabías. La interrumpí. Sabías perfectamente dónde vivía. Sabías mi número de teléfono. Sabías que tenía que estar pasando por algo difícil. Pero era más fácil no saber, ¿verdad? Mauricio se acercó a la ventana, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Doña Regina, nosotros teníamos la intención de ayudarla, pero... ¿Pero qué? Francisco se volvió hacia él. Pero era más cómodo pretender que no existía. Francisco, dije suavemente, poniendo una mano en su hombro. Cuéntales sobre la señora Mariana. Francisco asintió gravemente. Ah, sí, la señora Mariana. Se volvió hacia Vanessa y Mauricio. Mariana vive en la casa donde Regina trabajaba limpiando los lunes, miércoles y viernes. Una señora mayor, muy rica, muy elegante. Vanessa y Mauricio intercambiaron miradas nerviosas. Un día, continuó Francisco, la señora Mariana se dio cuenta de que Regina no tenía dónde vivir. ¿Saben qué hizo? Nadie respondió. Le ofreció quedarse en el cuarto de servicio de su casa, sin cobrarle ni un peso. Una completa extraña mostró más compasión hacia su madre que su propia familia. Mauricio se puso pálido. Eso no puede ser cierto. ¿Quiere que la llame?
preguntó Francisco sacando su teléfono del bolsillo. Quiere que les cuente ella misma cómo encontró a Regina durmiendo en su carro en el estacionamiento del supermercado donde trabajaba. Vanessa se puso de pie bruscamente. Ya basta. Ya entendimos. Fuimos malos hijos. ¿Eso es lo que quieren escuchar? No, dije calmadamente. Lo que quiero que entiendan es que las acciones tienen consecuencias. Y que hay cosas que no se pueden deshacer con lágrimas o disculpas. Francisco me miró y asintió. Regina, ¿quieres que me vaya? Este parece ser un momento familiar. No, respondí firmemente. Tú eres más familia para mí que ellos. Tú te ganaste ese lugar. Ellos lo perdieron. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas que se extendieron por toda la habitación. El rostro de Vanessa se descompuso completamente. Era como si mis palabras hubieran sido una sentencia de muerte emocional. Se dejó caer nuevamente en el sillón, pero esta vez sus sollozos eran diferentes. No eran las lágrimas manipuladoras de antes, sino el llanto profundo y desgarrador de alguien que finalmente entiende la magnitud de su error. Mamá, por favor, murmuró entre lágrimas. Déjame explicarte. Déjame contarte mi versión de lo que pasó. Tu versión. Francisco soltó una risa áspera. ¿Qué versión puede justificar abandonar a tu madre? Mauricio se acercó a su esposa y le puso una mano en el hombro, pero ella la apartó bruscamente. No me toques, le dijo con una voz que no le había escuchado nunca. Esto es culpa tuya también. Mi culpa. Mauricio dio un paso atrás, claramente sorprendido por la reacción de su esposa. Vanessa, tú fuiste quien decidió que no podíamos. Tú fuiste quien me convenció, gritó Vanessa, poniéndose de pie tan rápidamente que el sillón se tambaleó. Tú fuiste quien me dijo que mi madre iba a ser una carga, que iba a interferir con nuestro estilo de vida. Francisco y yo intercambiamos una mirada. Esto se estaba poniendo interesante. Los cuervos estaban comenzando a comerse entre ellos. Vanessa, cálmate, murmuró Mauricio, mirando nerviosamente hacia Francisco y hacia mí. No es necesario que me calme. La voz de Vanessa se volvió peligrosamente alta. Después de todo lo que acabo de escuchar, después de enterarme de que mi madre durmió en un carro durante meses mientras nosotros veíamos Netflix en nuestro sofá cómodo. Mauricio comenzó a retroceder hacia la puerta. Su plan claramente no había incluido que su esposa lo traicionara públicamente. Vanessa, recuerda que estamos frente a extraños. Francisco no es un extraño, exploté. Francisco estuvo ahí cuando ustedes no estaban. Francisco me dio más amor y apoyo en 8 meses que ustedes en 8 años. Francisco se sonrojó ligeramente ante mi declaración, pero mantuvo su postura firme. Regina, cuéntale sobre la noche de la tormenta. Mi corazón se aceleró al recordar esa noche. Había sido una de las peores experiencias de mi vida. ¿Cuál tormenta?, preguntó Vanessa, secándose los ojos con la manga de su blusa. La tormenta de marzo, dije lentamente. Llovió durante 3 días seguidos. Mi carro tenía una gotera en el techo que no había podido reparar. Todo se mojó. Mi ropa, mis mantas, mis zapatos. Todo. Francisco asintió gravemente. Yo la encontré esa noche empapada, temblando, con fiebre. Había estado así durante horas. Fiebre. Vanessa se puso pálida. Casi me da neumonía, continué. Francisco me llevó a su casa, me dio ropa seca de su difunta esposa, me preparó una sopa caliente y me cuidó durante una semana hasta que me recuperé. Una semana completa, agregó Francisco. Y nunca me pidió nada a cambio. Solo me daba las gracias una y otra vez, como si yo fuera el que le estuviera haciendo un favor. Mauricio carraspeó incómodo. Bueno, pero doña Regina, usted nunca nos llamó para contarnos que estaba enferma. Llamarlos. La pregunta salió de mi boca como un rugido. ¿Llamar a la hija que me había cerrado la puerta en la cara? ¿Llamar al yerno que me había dicho que buscara programas del gobierno? Francisco se volvió hacia Mauricio con una expresión de disgusto total. Hijo, ¿usted tiene idea de lo que significa que una mujer de 65 años tenga que pedir ayuda?
¿Sabe cuánto orgullo tuvo que tragarse Regina para tocar la puerta de su hija? Yo. Mauricio balbuceó. No, lo interrumpió Francisco. Usted no sabe. Porque si supiera, nunca hubiera permitido que su esposa tratara así a su propia madre. Vanessa se limpió la nariz con un pañuelo arrugado que había sacado de su bolso. Mamá, yo sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que me arrepiento. Me arrepiento todos los días. ¿Te arrepientes?, pregunté. ¿Desde cuándo te arrepientes, Vanessa? ¿Desde que viste mi casa nueva? ¿Desde que te diste cuenta de que ya no soy la mujer pobre que dormía en un carro? Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. No es por la casa, mamá. Es porque finalmente entiendo lo que te hice. Lo que me hiciste, repetí. No, Vanessa. Lo que me hiciste fue solo el comienzo. ¿Quieres saber qué más pasó durante esos 8 meses? Francisco asintió. Regina, cuéntale sobre tu cumpleaños. Mi cumpleaños. Ese día que había tratado de borrar de mi memoria. Mi cumpleaños número 66, dije lentamente. Trabajé hasta las 8 de la noche en el supermercado. Cuando regresé a mi carro, recordé que era mi cumpleaños. Vanessa se cubrió la boca con las manos. Me senté en mi carro, en el estacionamiento vacío, y traté de recordar cuándo había sido la última vez que alguien me había felicitado en mi cumpleaños. Era la primera vez en 66 años que pasaba mi cumpleaños completamente sola. Mamá, no sabía que era tu cumpleaños. Era el mismo día de siempre, Vanessa. El mismo día que había celebrado durante 38 años. El mismo día que solíamos celebrar con pastel de chocolate y velas. Francisco continuó la historia. Yo la vi llorando en su carro esa noche. Le pregunté qué pasaba y cuando me dijo que era su cumpleaños, la llevé a cenar a un restaurante pequeño cerca de mi casa. Francisco me regaló un pastelito con una vela, recordé con una sonrisa triste. Fue el único regalo de cumpleaños que recibí ese año. Mauricio se veía como si quisiera desaparecer. Doña Regina, nosotros no sabíamos. Ustedes no sabían porque no quisieron saber, interrumpió Francisco. ¿Saben cuántas veces Regina mencionó a su hija durante esos meses? ¿Cuántas veces hablaba de lo orgullosa que estaba de usted, señorita Vanessa? Vanessa levantó la vista, sorprendida. Todos los días, continuó Francisco. Todos los días me contaba algo sobre usted. Sobre lo inteligente que era, sobre lo bien que le iba en el trabajo, sobre lo hermosa que se veía en las fotos de su teléfono. ¿Tenías fotos mías?, preguntó Vanessa con voz quebrada. Saqué mi teléfono del bolsillo y se lo mostré. En la pantalla de inicio estaba una foto de Vanessa sonriendo, tomada en la última Navidad que habíamos pasado juntas, antes del incendio. Nunca la cambié. A pesar de todo, nunca la cambié. Vanessa comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez fueron sollozos profundos que parecían salir desde lo más profundo de su alma. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Francisco y yo nos quedamos en silencio, observando cómo se quebraba frente a nosotros. Mauricio se acercó nuevamente a su esposa, pero esta vez ella no lo rechazó. Se abrazó a él y lloró en su hombro. Lo siento tanto, murmuró contra la camisa de Mauricio. Siento tanto haber sido tan egoísta. Vanessa, dije suavemente. Las disculpas no devuelven el tiempo perdido. Ella levantó la cabeza y me miró con ojos suplicantes. ¿Qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Francisco y yo intercambiamos otra mirada. Había llegado el momento de la verdad. El momento que había estado esperando durante 8 meses largos y dolorosos. Primero, dije con voz firme, quiero que entiendan algo muy importante. Esta casa no es un regalo que me dieron ustedes. Esta casa la compré yo misma. Mauricio frunció el ceño. ¿Cómo? Pensé que lo había perdido todo en el incendio. Lo perdí todo, confirmé. Pero hay algo que ustedes no sabían. Algo que ni siquiera Francisco sabía hasta hace poco. Francisco me miró curioso. Era cierto, no le había contado toda la historia ni siquiera a él. Mi madre, la abuela de Vanessa, me dejó una herencia cuando murió hace 10 años. Vanessa abrió los ojos sorprendida. ¿Qué herencia?
Nunca me dijiste nada de una herencia. Era dinero que había ahorrado toda su vida. No era mucho, pero lo suficiente para una emergencia real. Lo tenía en una cuenta separada que no se quemó con la casa porque era digital. Francisco sonrió ligeramente. Había comenzado a entender hacia dónde iba mi historia. Durante todos esos meses durmiendo en el carro, trabajando 3 empleos, pasando hambre y frío, nunca toqué ese dinero. ¿Saben por qué? Nadie respondió. Porque esperaba que mi hija apareciera. Esperaba que mi propia familia me tendiera la mano antes de tener que usar el último recurso que me había dejado mi madre. El silencio en la habitación era absoluto. Esperé 8 meses. Continué, mi voz tomando una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. 8 meses esperando que mi hija recordara que tenía una madre. 8 meses esperando una llamada, un mensaje, una visita. Cualquier señal de que le importaba si estaba viva o muerta. Vanessa se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana como si necesitara aire. Mamá, yo pensaba en ti todos los días. ¿Pensabas en mí? La pregunta salió cargada de incredulidad. Y esos pensamientos no incluían levantar el teléfono. Mauricio se aclaró la garganta. Doña Regina, Vanessa realmente estaba pasando por un momento difícil en el trabajo. Había mucha presión, amenazas de despidos. Francisco soltó una carcajada seca. ¿Amenazas de despidos? ¿Y eso justifica abandonar a una madre? No lo entienden, murmuró Vanessa desde la ventana, sin voltearse. Mi jefe era un hombre horrible. Me hacía trabajar hasta muy tarde, me gritaba frente a otros empleados, me amenazaba constantemente. Yo estaba en una depresión terrible. ¿Depresión? Repetí la palabra lentamente. Tú estabas deprimida mientras yo dormía en un carro. Vanessa finalmente se volteó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sé que suena egoísta, pero sí, mamá. Estaba tan sumida en mis propios problemas que no podía ver más allá. Francisco negó con la cabeza. Señorita, yo he trabajado 40 años en fábricas, con jefes que gritaban, con amenazas constantes, con salarios miserables. Y nunca abandoné a mi familia por eso. Francisco tiene razón, dije. Los problemas laborales no son excusa para la crueldad familiar. Mauricio se sentó en el borde de uno de mis sillones sin pedir permiso. Doña Regina, nosotros realmente pensamos que usted había encontrado algún lugar donde quedarse. Que tal vez estaba con alguna amiga o... ¿Cuáles amigas, Mauricio? Lo interrumpí. Mis amigas eran las vecinas de mi casa que se quemó. Mis amigas eran las señoras del trabajo que apenas conocía. ¿A quién más tenía? El peso de mis palabras cayó sobre todos como una losa. Francisco me puso una mano reconfortante en el hombro. Pero eso no es lo peor de todo, continué. ¿Quieren saber cuál fue el momento exacto en que decidí que ustedes ya no eran mi familia? Vanessa se acercó lentamente, como si temiera la respuesta. ¿Cuál momento? El día que te vi en el supermercado donde trabajaba. El color desapareció completamente del rostro de Vanessa. Mauricio la miró confundido. ¿Qué? ¿Cuándo fuiste al supermercado? Abril, dije con precisión quirúrgica. Martes 15 de abril. Eran las 2 de la tarde. Yo estaba acomodando productos en el pasillo de cereales. Vanessa se cubrió la boca con las manos, sus ojos llenándose de horror al recordar. Te vi entrar, continué, cada palabra como una puñalada. Llevabas un vestido rosa nuevo, zapatos caros, el cabello recién cortado en esa peluquería elegante a la que siempre vas. Francisco me miró con interés. No le había contado esta parte de la historia ni siquiera a él. Me quedé inmóvil en el pasillo, sosteniendo una caja de cereales, esperando que me vieras. Esperando que te acercaras. Esperando que me preguntaras cómo estaba, dónde vivía, si necesitaba algo. Vanessa comenzó a temblar visiblemente. Pero no pasó nada de eso, continué. Me viste. Sé que me viste porque nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Y después simplemente te diste la vuelta y te fuiste por otro pasillo. Mamá. Vanessa murmuró. No solo te fuiste por otro pasillo, continué sin piedad. Te fuiste de la tienda.
Vi cómo salías corriendo hacia tu carro, sin comprar nada. Preferiste irte con las manos vacías antes que enfrentar a tu madre. Mauricio miró a su esposa con incredulidad. ¿Es eso cierto, Vanessa? Vanessa no pudo responder. Sus sollozos eran ahora incontrolables. Francisco silbó bajito. Eso sí que es cruel. Ese día, continué, ese día exacto, decidí que ya no tenía una hija. Ese día decidí usar el dinero de mi madre para salir adelante sola. Porque finalmente entendí que estaba completamente sola en el mundo. No es cierto, gritó Vanessa. Tú no estás sola. Yo te amo. ¿Me amas? La pregunta salió como una bofetada. ¿Amas a alguien a quien abandonas? ¿Amas a alguien de quien huyes en un supermercado? Francisco asintió aprobadoramente. Regina, cuéntales qué pasó después de ese día. Después de ese día, dije, sintiendo una extraña sensación de liberación, tomé una decisión. Decidí que si iba a estar sola con dignidad. Me dirigí hacia la cocina y regresé con una carpeta que había estado guardando para este momento. La puse sobre la mesa de centro con un golpe seco. ¿Qué es eso?, preguntó Mauricio. Son los papeles de esta casa, respondí. Los papeles que demuestran que yo, Regina Morales, compré esta propiedad con mi propio dinero. Sin ayuda de nadie. Sin préstamos bancarios gestionados por el primo de Mauricio, como me dijeron cuando llegaron. Mauricio se puso pálido. Yo nunca dije que mi primo. Mentiroso, dijo Francisco tajantemente. Lo escuché claramente. Abrí la carpeta y saqué los documentos. Aquí está la escritura. Aquí está el recibo del banco. Aquí están todos los papeles que demuestran que esta casa es mía y solo mía. Vanessa se acercó a la mesa, mirando los documentos como si fueran una serpiente venenosa. Pero nosotros pensamos que te habíamos ayudado. ¿Ayudado?, repetí incrédula. ¿Cuándo me ayudaron? ¿Cuándo me trajeron comida? ¿Cuándo me ofrecieron dinero? ¿Cuándo me preguntaron dónde estaba viviendo? Francisco se cruzó de brazos. Ellos nunca la ayudaron, Regina. Ni siquiera sabían que usted había comprado una casa hasta hoy. Es cierto, admití. No sabían nada porque no se molestaron en averiguar. Aparecieron aquí hoy porque alguien les dijo que había una mujer mayor viviendo sola en una mansión en este barrio. Mauricio se puso de pie nerviosamente. ¿Quién nos dijo eso? ¿Importa?, preguntó Francisco. El punto es que vinieron aquí pensando que podían aprovecharse de una mujer vulnerable. Eso no es cierto, protestó Vanessa. Venimos a ayudar a mi madre, a traerle muebles. Vinieron a instalarse, la corregí firmemente. Escuché muy claramente cuando dijiste que este lugar era perfecto para su sala. Cuando Mauricio dijo que yo ya estaba muy mayor para vivir sola en una casa tan grande. Francisco sonrió ligeramente. Ah, ¿así que ese era el plan? ¿Mudarse aquí? Mauricio evitó la mirada de todos. Bueno, pensamos que sería beneficioso para todos. Doña Regina tendría compañía y nosotros podríamos cuidarla. ¿Cuidarme? Me reí, pero no fue una risa alegre. ¿Cómo me cuidaron durante los últimos 8 meses? En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número que reconocí inmediatamente. Mariana, la señora para quien había trabajado limpiando y que se había convertido en una verdadera amiga. Disculpen, dije, tengo que contestar esta llamada. Regina, querida, escuché la voz cálida de Mariana del otro lado. ¿Cómo estás? Ya están ahí los muebles que ordené para ti. Miré hacia los muebles que Vanessa y Mauricio habían traído, esos muebles viejos y gastados que querían descargar en mi casa nueva. Mariana, dije en voz alta para que todos escucharan, los muebles que compraste para mí van a llegar mañana. Pero tengo visitas ahora. ¿Visitas? ¡Qué maravilloso! ¿Son tus amigos del vecindario? No, respondí mirando directamente a Vanessa y Mauricio. Son personas que conocí hace muchos años. Personas que pensé que eran importantes en mi vida, pero que resultaron ser temporales. Vanessa me miró con una expresión de dolor profundo. Finalmente estaba entendiendo que esto no era solo una pelea familiar.
Esto era el final de algo. Regina, continuó Mariana por el teléfono, espero que tus visitas aprecien lo hermosa que quedó tu casa. Le conté a todas mis amigas sobre tu transformación, sobre cómo saliste adelante sola después de todo lo que pasaste. Gracias, Mariana, dije, sin quitar los ojos de Vanessa y Mauricio. Tal vez podrías contarles a mis visitas sobre la mujer que conociste hace unos meses. La que dormía en su carro. Por supuesto. Regina, querida, fuiste la mujer más valiente que he conocido. Imagínense, dijo Mariana, elevando la voz para que se escuchara claramente, encontrar a una señora tan elegante y digna viviendo en esas condiciones, trabajando 3 empleos, y nunca quejándose de su familia que la había abandonado. Vanessa se tambaleó ligeramente, como si las palabras de Mariana fueran golpes físicos. Mariana, dije, te voy a pasar el teléfono a mi hija para que se conozcan. Los ojos de Vanessa se abrieron con terror. Mamá, no. Pero ya le había extendido el teléfono. Toma. Mariana quiere conocer a la hija de quien tanto le hablé. Vanessa tomó el teléfono con manos temblorosas. Hola. Ah, la famosa hija. Escuché la voz de Mariana desde el altavoz. Regina me habló tanto de ti. Siempre me decía lo orgullosa que estaba de tu éxito profesional, de lo inteligente que eras. Vanessa me miró con ojos suplicantes. Yo. Tu madre es una mujer extraordinaria, continuó Mariana. ¿Sabes que durante todos esos meses durmiendo en su carro, nunca dijo una palabra negativa sobre ti? Siempre te defendía, siempre explicaba que estabas muy ocupada con trabajo importante. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Vanessa nuevamente. Señora, yo no sabía. ¿Qué no sabías qué, querida? Francisco se acercó y susurró algo al oído de Vanessa. Ella palideció aún más y le devolvió el teléfono a mí rápidamente. Mariana, dije, tengo que colgar ahora. Hablamos mañana. Por supuesto, querida. Dale mis saludos a tu hija. Y recuérdale que tiene una madre maravillosa. Colgué el teléfono y el silencio llenó mi sala nuevamente. Francisco se había cruzado de brazos y observaba a Vanessa y Mauricio como un juez esperando un veredicto. ¿Qué te susurró Francisco?, pregunté. Vanessa miró a Francisco con una mezcla de miedo y respeto. Me preguntó si quería que le contara a la señora Mariana por qué usted tuvo que dormir en su carro. Mauricio se acercó a su esposa. Vanessa, creo que deberíamos irnos. Esta conversación se está saliendo de control. Saliendo de control. Francisco se rió sarcásticamente. Hijo, esta conversación apenas está comenzando. Me dirigí hacia la ventana y miré hacia la calle. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Nadie respondió. Que ustedes vinieron aquí hoy pensando que habían ganado la lotería. Pensando que habían encontrado a una vieja tonta con una casa grande que podrían manipular. Mauricio negó con la cabeza desesperadamente. Doña Regina, eso no es cierto. Nosotros venimos con buenas intenciones. Buenas intenciones. Me volteé hacia él. ¿Como cuando dijiste que esta casa era perfecta para su sala? ¿Como cuando dijiste que yo era muy mayor para vivir sola aquí? Francisco asintió. Los escuché claramente. Venían a mudarse, no a visitar. Vanessa se secó los ojos con la manga de su blusa. Mamá, es cierto. Mauricio y yo hemos estado teniendo problemas económicos. Pensamos que podrías necesitar compañía y que nosotros podríamos ayudarte mientras resolvíamos nuestros problemas. Ah, dije lentamente. Ahora sale la verdad. Tienen problemas económicos. Mauricio se puso rojo. Son problemas temporales. Mi negocio está pasando por una mala racha, pero... Su negocio. Francisco los miró con curiosidad. ¿Cuál negocio? Mauricio tiene una empresa de servicios de computación, explicó Vanessa. Pero con la pandemia y la crisis económica. Ya veo, dije. Así que no solo abandonaron a una madre en crisis, sino que ahora que ustedes están en crisis, vienen corriendo a buscar refugio. El silencio que siguió fue absoluto.
Era como si hubiera puesto todas las cartas sobre la mesa y finalmente todos pudieran ver el juego completo. Francisco se acercó a la ventana donde yo estaba. Regina, ¿quieres que me vaya para que hablen en familia? No, respondí firmemente. Tu opinión me importa más que la de ellos en este momento. Vanessa se puso de pie y caminó hacia mí. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Una oportunidad, repetí, como la oportunidad que yo necesitaba hace 8 meses. Sé que no es lo mismo, pero... Tienes razón, la interrumpí. No es lo mismo. Porque yo necesitaba ayuda para sobrevivir. Ustedes necesitan ayuda para vivir cómodamente. Francisco silbó bajito. Bien dicho, Regina. Mauricio se aclaró la garganta. Doña Regina, entiendo su enojo, pero todos cometemos errores. Todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad. Lo miré directamente a los ojos. Incluso las personas que abandonan a sus madres ancianas. Yo no la abandoné, protestó Vanessa. Yo solo necesitaba tiempo para resolver mis propios problemas. 8 meses, dije. 8 meses necesitaste para resolver tus problemas. Mientras tanto, yo resolví los míos sola. Francisco asintió. Y lo hizo de una manera extraordinaria. Caminé hacia la mesa donde había dejado la carpeta con los documentos de mi casa. Saqué otro papel que había estado guardando para este momento. ¿Qué es eso?, preguntó Vanessa. Es una copia de mi testamento original, dije calmadamente. El testamento que hice hace 5 años, donde ustedes eran mis únicos herederos. Mauricio se acercó interesado. Era, confirmé. Porque hace 3 meses hice un testamento nuevo. El color desapareció del rostro de ambos. Francisco sonrió ligeramente, como si hubiera estado esperando este momento. En mi testamento nuevo, continué, mi casa, mis ahorros, y todas mis pertenencias van para Francisco y para Mariana. Las 2 personas que estuvieron ahí cuando ustedes no estaban. Vanessa se tambaleó y tuvo que sentarse. Mamá, no puedes hacer eso. No puedo. La pregunta salió cargada de ironía. ¿Por qué no puedo? Porque somos familia de sangre. Sí, gritó Vanessa. Porque soy tu hija. No, dije calmadamente. Tú fuiste mi hija. Pero las hijas no abandonan a sus madres. Francisco se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Regina, no tenías que hacer eso por mí. No lo hice solo por ti, le dije. Lo hice por mí. Para poder dormir tranquila sabiendo que mis cosas van a ir a personas que realmente me aman. Mauricio se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Vanessa, vámonos. No tenemos que escuchar estas amenazas. Amenazas. Francisco se rió. Hijo, esto no son amenazas. Estos son consecuencias. Vanessa se puso de pie lentamente. Mamá, por favor. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que voy a ser la hija que merezco ser. Las promesas son fáciles de hacer, dije. Sobre todo cuando hay una herencia en juego. No es por la herencia, gritó Vanessa. Es porque te amo. ¿Me amas? La pregunta salió como un susurro, pero cargada de todo el dolor de 8 meses. ¿Amas a alguien a quien abandonas? ¿Amas a alguien de quien huyes en un supermercado? ¿Amas a alguien cuyo cumpleaños olvidas? Vanessa no pudo responder. Sus sollozos llenaron mi sala nuevamente. Francisco miró su reloj. Regina, ¿quieres que se vayan? Puedo ayudarlos a sacar los muebles que trajeron. Miré hacia los muebles viejos y gastados que habían traído, esos muebles que querían descargar en mi casa nueva como si me estuvieran haciendo un favor. Sí, dije finalmente. Quiero que se vayan. Y que se lleven sus muebles. Mauricio se dirigió hacia el sofá que había estado cargando. Está bien, doña Regina. Nos llevamos todo y la dejamos en paz. Espera, dijo Francisco, levantando una mano. No tan rápido. Se volvió hacia mí. Regina,
¿Quieres que se vayan así nomás? Sin que entiendan completamente lo que hicieron. Miré a Vanessa, que seguía llorando en silencio, y a Mauricio, que estaba claramente ansioso por escapar de esta situación incómoda. ¿Qué tienes en mente, Francisco? Francisco sonrió de una manera que me hizo sentir que había algo más que quería decir. Creo que hay algunas cosas que ellos necesitan escuchar. Cosas que tú nunca les has contado. ¿Qué cosas?, preguntó Vanessa, levantando la vista con los ojos hinchados. Francisco caminó hacia la ventana y señaló hacia la calle. ¿Ven esa casa de enfrente? La casa rosa con el jardín bonito. Todos miramos hacia donde señalaba. Ahí vive una señora que se llama Mónica. Tiene 70 años y vive sola desde que murió su esposo hace 2 años. ¿Y?, preguntó Mauricio impaciente. Mónica fue quien me contó que había una mujer durmiendo en un carro en esta cuadra, continuó Francisco. Fue ella quien me dijo que esa mujer parecía una señora decente que estaba pasando por algo terrible. Vanessa me miró con curiosidad. ¿Hablaste con esa señora? No solo hablé con ella, dije lentamente. Mónica se convirtió en mi amiga, en mi confidente, en la persona que me escuchaba cuando necesitaba llorar. Francisco asintió. Cuéntale sobre las noches que pasaste en su casa, Regina. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas al recordar la bondad de Mónica. Cuando las noches eran muy frías, cuando la temperatura bajaba tanto que era peligroso dormir en el carro, Mónica me abría su puerta. Me dejaba bañarme, me daba de cenar, me prestaba pijamas limpias. Una completa extraña, agregó Francisco, mostró más compasión hacia Regina que su propia familia. Mauricio se movió incómodo. Eso es muy bonito, pero... ¿Pero qué?, lo interrumpió Francisco. Pero no te gusta escuchar que otros hicieron lo que tú deberías haber hecho. Vanessa se limpió la nariz. ¿Qué más hizo esa señora por ti, mamá? Caminé hacia mi cocina y regresé con una caja pequeña. La puse sobre la mesa y la abrí. Adentro había cartas, fotos y pequeños objetos. Mónica me ayudó a recuperar esto, dije, mostrando el contenido de la caja. Cuando el departamento de bomberos me permitió revisar los restos de mi casa, ella vino conmigo. Pasamos días enteros buscando entre las cenizas. Saqué una foto chamuscada pero reconocible. Era una foto de Vanessa en su graduación universitaria. Esta foto, dije, sosteniéndola con cuidado, estaba debajo de los escombros de mi recámara. Mónica la encontró y la limpió como pudo. Vanessa extendió la mano hacia la foto, pero yo la retiré. ¿Sabes cuántas noches lloré viendo esta foto?, pregunté. ¿Cuántas veces me pregunté dónde había fallado como madre para que mi hija me diera la espalda cuando más la necesitaba? Mamá, murmuró Vanessa. Mónica me escuchó llorar noche tras noche, continué. Me consoló cuando yo pensaba que ya no tenía razones para seguir adelante. Me convenció de que mi vida todavía tenía valor, aunque mi propia hija pensara lo contrario. Francisco se acercó a la caja y sacó una carta. Regina, ¿les muestras lo que escribiste? ¿Qué escribiste?, preguntó Vanessa. Tomé la carta de las manos de Francisco. Era una carta que había escrito durante una de mis noches más oscuras. Es una carta que escribí para ti, Vanessa. Una carta que nunca envié. ¿Puedo leerla?, preguntó con voz quebrada. No, dije firmemente. Pero puedo decirte de qué hablaba. Me senté en mi sillón y desdoblé la carta. Está fechada el 20 de mayo, 3 meses después del incendio. Mauricio y Vanessa se quedaron inmóviles, esperando. Le escribí a la hija que había criado, comencé a leer. A la niña que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. A la adolescente que me contaba todos sus secretos. A la joven que me prometió que siempre estaríamos juntas. Vanessa comenzó a llorar nuevamente. Le escribí preguntándole dónde había ido esa niña, continué. Le pregunté en qué momento había dejado de ser importante para ella. Le pregunté si alguna vez pensaba en mí, si alguna vez se preguntaba si estaba viva o muerta. Mamá, para, por favor, suplicó Vanessa. ¿Quieres que pare? La miré directamente. ¿Cómo paraste tú de ser mi hija? Francisco se sentó en el brazo de mi sillón. Regina,
cuéntale sobre el día que decidiste usar el dinero de tu madre. Doblé la carta y la guardé de nuevo. Fue después de verte en el supermercado, Vanessa. Esa noche, después de mi turno, me senté en mi carro y tomé una decisión. ¿Qué decisión?, preguntó Mauricio. Decidí que si iba a estar sola con dignidad. Que si mi propia hija no me valoraba, yo me iba a valorar a mí misma. Saqué mi teléfono y marqué un número. Mónica, dije cuando contestó, ¿puedes venir un momento? Hay unas personas aquí que quiero que conozcas. ¿Estás segura, querida? Escuché su voz preocupada. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, dije, mirando directamente a Vanessa y Mauricio. Es hora de que mis visitas conozcan a mi verdadera familia. Colgué el teléfono y me dirigí hacia la ventana. A los pocos minutos, vi a Mónica cruzando la calle. Era una mujer elegante, de cabello blanco perfectamente peinado, vestida con un suéter verde y pantalones oscuros. ¿Quién es esa señora?, preguntó Vanessa. Es la mujer que me enseñó que la familia no siempre tiene que ver con la sangre, respondí. Mónica tocó a la puerta suavemente y yo la dejé entrar. Regina, querida, dijo con su voz dulce, espero no estar interrumpiendo. Para nada, dije. Mónica, quiero presentarte a Vanessa y Mauricio. Mónica miró a Vanessa con una expresión que no pude descifrar completamente. Ah, la famosa Vanessa. He escuchado mucho sobre ti. Vanessa se puso de pie nerviosamente. Mucho gusto, señora. Mónica no le extendió la mano. En su lugar, se dirigió hacia mí y me dio un abrazo cálido. ¿Cómo estás, hija? ¿Todo bien con tus visitas? La palabra hija cayó como una bomba en la habitación. Vanessa palideció visiblemente. Hija, repitió Vanessa. Mónica sonrió. Así es. Regina se ha convertido en la hija que nunca tuve. La hija que me cuida, que me visita, que se preocupa por mí. Francisco sonrió ampliamente. Y Regina se ha convertido en la madre que Mónica perdió. Es cierto, dijo Mónica, sentándose en el sillón junto al mío. Después de que murió mi esposo, pensé que iba a estar completamente sola. Pero Regina apareció en mi vida como un ángel. Un ángel, murmuró Mauricio sarcásticamente. Mónica lo miró con severidad. Sí, joven. Un ángel. ¿Sabe usted lo que es encontrar a una mujer de 65 años durmiendo en su carro, trabajando 3 empleos, y aún así preocupándose por una vecina anciana que apenas conocía? Mauricio no respondió. Regina no solo aceptó mi ayuda, continuó Mónica. También me ayudó a mí. Cuando me enfermé de gripe el mes pasado, ella vino todos los días a cuidarme. Cuando tuve problemas con mi televisión, ella llamó al técnico y se quedó conmigo hasta que lo arreglaron. Vanessa me miró con una expresión de dolor profundo. Mamá, yo no sabía que estabas ayudando a otras personas. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, dije. Muchas cosas que habría sabido si hubieras estado presente en mi vida. Mónica asintió. Regina me ha contado sobre ustedes. Sobre cómo la trataron después del incendio. ¿Le contaste? Vanessa me miró con una mezcla de vergüenza y traición. Le conté a alguien que me escuchaba, respondí. Alguien que se preocupaba por mi bienestar emocional. Francisco se puso de pie. Mónica, cuéntale sobre el día que Regina decidió comprar esta casa. Mónica sonrió con orgullo. Ah, ese día. Regina vino a mi casa llorando. No de tristeza, sino de una mezcla de alegría y terror. ¿Terror?, preguntó Mauricio. Terror de tomar una decisión tan grande sola, explicó Mónica. Terror de usar todo el dinero que había ahorrado su madre. Terror de empezar de nuevo a los 66 años. Pero también alegría, agregué. Alegría de finalmente poder tener un hogar nuevamente. Mónica me tomó la mano. Y yo le dije que lo hiciera. Que se merecía una casa hermosa, que se merecía ser feliz. Las dos fuimos a ver la casa juntas. Continué. Mónica me ayudó a negociar el precio, me acompañó al banco, estuvo conmigo cuando firmé los papeles. Porque eso es lo que hace la familia, dijo Mónica, mirando directamente a Vanessa. Se acompaña en los momentos importantes.
El silencio que siguió fue pesado y tenso. Vanessa miraba al piso, claramente abrumada por todo lo que estaba escuchando. Mauricio se aclaró la garganta, claramente incómodo con la tensión en la habitación. Bueno, doña Regina, creo que ya entendimos el mensaje. Nos vamos a ir y la dejamos en paz con su nueva familia. Nueva familia. Mónica se puso de pie lentamente, con la dignidad que solo dan los años y la experiencia. Joven, yo no soy la nueva familia de Regina. Yo soy simplemente alguien que actuó como familia cuando la familia real decidió desaparecer. Francisco asintió. Exactamente. Mónica y yo no estamos aquí para reemplazar a nadie. Estamos aquí porque alguien tenía que estar. Vanessa levantó la vista del piso. Mamá, entiendo que estés enojada conmigo, pero ¿realmente vas a cambiar tu testamento por completo? ¿Realmente vas a darle toda tu herencia a extraños? Extraños. La palabra salió de mi boca como un rugido. Llamas extraños a las personas que me salvaron la vida. Mónica se acercó a Vanessa. Querida, déjame explicarte algo. Tu madre no me debe nada a mí. Yo no esperé nada de ella cuando la ayudé. Lo hice porque era lo correcto. Pero ahora resulta que ella les va a dejar todo, murmuró Mauricio. ¡Qué conveniente! Francisco se puso de pie tan rápido que su silla se tambaleó. ¿Conveniente? ¿Crees que fue conveniente para mí encontrar a una mujer mayor durmiendo en un carro? ¿Crees que fue conveniente para Mónica tener que explicarle a una vecina cómo usar el baño público de la gasolinera porque no tenía dónde asearse? Francisco, cálmate, dije suavemente. No vale la pena. Sí vale la pena, Regina, respondió Francisco, sin quitar los ojos de Mauricio. Porque este tipo piensa que nosotros estamos aquí por dinero. Mónica regresó a su silla y me miró con ternura. Regina, querida, cuéntale sobre el testamento que hiciste realmente. Vanessa y Mauricio me miraron confusos. ¿Qué quiere decir?, preguntó Vanessa. Suspiré profundamente. Era hora de contar toda la verdad. Es cierto que cambié mi testamento hace 3 meses, pero no es como ustedes piensan. ¿Cómo es entonces?, preguntó Mauricio. En mi testamento nuevo, dije lentamente, la mayor parte de mis bienes van a 3 organizaciones benéficas que ayudan a mujeres mayores en situación de calle. El silencio que siguió fue absoluto. Organizaciones benéficas. Vanessa murmuró. Sí, confirmé. Porque durante esos 8 meses aprendí que hay miles de mujeres mayores que pasan por lo mismo que yo pasé. Mujeres que perdieron todo y fueron abandonadas por sus propias familias. Francisco sonrió con orgullo. Y a Mónica y a mí nos dejó algunas cosas pequeñas. Recuerdos. Objetos con valor sentimental. Mónica asintió. A mí me dejó el anillo de su madre y algunas fotos familiares. A Francisco le dejó las herramientas de su padre. Mauricio se puso pálido. Entonces no hay herencia real. Hay herencia, dije firmemente. Pero va a ir a personas que realmente la necesitan. No a personas que abandonan a sus madres y después regresan cuando necesitan dinero. Vanessa se puso de pie bruscamente. Mamá, esto no es justo. Soy tu única hija. Soy tu única familia de sangre. No es justo, repetí la frase lentamente. ¿Sabes que no es justo, Vanessa? No es justo que una madre de 65 años tenga que dormir en un carro. No es justo que tenga que trabajar 3 empleos para sobrevivir. No es justo que tenga que celebrar su cumpleaños sola en un estacionamiento. Mónica se acercó a mí y me puso una mano reconfortante en el hombro. Regina, querida, tal vez deberías contarle sobre la carta que escribiste para las organizaciones benéficas. ¿Qué carta?, preguntó Vanessa. Me dirigí hacia un cajón en mi cocina y saqué una carpeta. Es una carta que escribí explicando por qué decidí donar mi dinero a estas organizaciones. Regresé a la sala y abrí la carpeta. ¿Quieren que se las lea? Nadie respondió, pero tampoco se opusieron. Estimados directores de las organizaciones benéficas, comencé a leer. Mi nombre es Regina Morales y tengo 66 años. Les escribo para explicarles por qué he decidido donar la mayor parte de mis bienes a sus organizaciones. Vanessa se sentó pesadamente en el sofá. Hace un año,
continué leyendo, perdí mi casa en un incendio. Perdí todas mis pertenencias, todos mis recuerdos, toda mi seguridad. Pero lo que más me dolió fue descubrir que también había perdido a mi familia. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Durante 8 meses viví en mi carro. Durante 8 meses trabajé cualquier trabajo que pudiera encontrar. Durante 8 meses esperé que mi hija recordara que tenía una madre. Francisco se acercó y se sentó en el brazo de mi sillón, ofreciéndome apoyo silencioso. Nunca llegó esa llamada, continué. Nunca llegó esa visita. Nunca llegó esa mano extendida que tanto necesitaba. Pero sí llegaron otras manos. Las manos de extraños que se convirtieron en familia. Mónica se secó una lágrima del ojo. Aprendí que hay muchas mujeres como yo. Seguí leyendo. Mujeres mayores que fueron abandonadas por sus familias. Mujeres que duermen en carros, en refugios, en la calle. Mujeres que trabajan hasta el agotamiento solo para sobrevivir un día más. Vanessa comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas parecían diferentes. Más profundas. Más genuinas. Por eso he decidido, continué, destinar mi herencia a ayudar a estas mujeres. Para que ninguna madre tenga que pasar por lo que yo pasé. Para que ninguna mujer mayor tenga que dormir en un carro mientras su familia vive cómodamente. Cerré la carpeta y miré directamente a Vanessa y Mauricio. Esta carta, dije, es mi legado. No es dinero para ustedes. Es esperanza para mujeres que realmente la necesitan. Mauricio se puso de pie y comenzó a caminar nerviosamente por la sala. Doña Regina, entiendo su punto, pero ¿no cree que está siendo demasiado drástica? ¿No cree que Vanessa merece una segunda oportunidad? Una segunda oportunidad. Francisco se rió sarcásticamente, como la segunda oportunidad que Regina necesitaba cuando tocó su puerta. Mónica asintió. Querido, las segundas oportunidades se dan cuando alguien comete un error. Abandonar a una madre no es un error. Es una elección. Vanessa se puso de pie y caminó hacia mí. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Cambiar. La miré directamente a los ojos. ¿Cambiar porque descubriste que hay una herencia en juego? ¿O cambiar porque finalmente entendiste el daño que me hiciste? Las dos cosas, admitió Vanessa. Sé que al principio vine aquí por razones egoístas. Sé que Mauricio y yo pensamos que podrías necesitar nuestra ayuda y que nosotros podríamos beneficiarnos también. Mauricio la miró sorprendido. Vanessa. No, Mauricio, dijo Vanessa, volteándose hacia su esposo. Ya basta de mentiras. Ya basta de pretender que vinimos aquí por pura bondad. Francisco levantó las cejas, claramente interesado en este desarrollo. Vinimos aquí, continuó Vanessa, porque alguien nos dijo que había una mujer mayor viviendo sola en una mansión en este barrio. Pensamos que podría ser una oportunidad para nosotros. Mónica negó con la cabeza. Al menos ahora estás siendo honesta. Pero cuando llegamos aquí, dijo Vanessa, cuando vi esta casa, cuando escuché todo lo que pasaste, cuando conocí a Francisco y a Mónica, finalmente entendí la magnitud de lo que había hecho. ¿Y eso cambia algo?, pregunté. Vanessa se arrodilló frente a mi sillón. No cambia el pasado, mamá. No puede borrar los 8 meses que te abandoné. Pero tal vez, si me das la oportunidad, puedo cambiar el futuro. Miré hacia Francisco y Mónica. Los dos me observaban con expresiones serias, esperando mi respuesta. Vanessa, dije finalmente, las palabras son fáciles. Las promesas son baratas. ¿Qué me garantiza que no vas a volver a abandonarme la próxima vez que tengas problemas en tu vida? Nada, admitió Vanessa. No puedo garantizarte nada excepto que ahora entiendo el tipo de hija que fui y el tipo de hija que quiero ser. Francisco se aclaró la garganta. Regina, ¿puedo hablar contigo en privado un momento? Asentí y nos dirigimos hacia la cocina, dejando a Vanessa, Mauricio y Mónica en la sala. ¿Qué piensas?, me preguntó Francisco en voz baja. No sé qué pensar, admití. Parte de mí quiere darle una oportunidad, pero otra parte de mí tiene miedo de volver a ser herida. Francisco asintió. Es comprensible. Pero Regina,
¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Venganza o reconciliación? La pregunta me golpeó como un rayo. ¿Qué era lo que realmente quería? Me quedé en silencio durante varios segundos, considerando la pregunta de Francisco. ¿Qué era lo que realmente quería? La respuesta no era tan simple como había pensado. No sé, admití finalmente. Durante 8 meses quise venganza. Quise que sintieran aunque fuera una fracción del dolor que me causaron. Pero ahora que la tienes frente a ti, arrodillada, pidiendo perdón, Francisco completó mi pensamiento. Es diferente, ¿verdad? Asentí. Sí, es diferente. Regresamos a la sala donde Vanessa seguía de rodillas, Mauricio miraba por la ventana incómodo, y Mónica observaba todo con la sabiduría de alguien que había vivido mucho. Vanessa, dije, sentándome nuevamente en mi sillón. Levántate. Ella se puso de pie lentamente, con los ojos hinchados pero esperanzados. Quiero hacerte una pregunta. Continué. Y necesito que me respondas con absoluta honestidad. Lo que sea, mamá. Si yo no tuviera esta casa, si todavía estuviera durmiendo en mi carro, estarías aquí hoy. La pregunta flotó en el aire como una guillotina esperando caer. Vanessa abrió la boca, la cerró, y volvió a abrirla. Yo no sé, murmuró finalmente. Esa es una respuesta honesta, dije. Y aprecio la honestidad. Francisco se cruzó de brazos. Regina, ¿qué vas a hacer? Miré a cada persona en mi sala. Francisco, que había sido mi ángel guardián. Mónica, que había sido mi hermana del alma. Mauricio, que había sido cómplice del abandono. Y Vanessa, mi hija, que había sido la causa de mi mayor dolor y ahora parecía estar sintiendo remordimiento genuino. Voy a hacer algo que tal vez ustedes no esperan, dije finalmente. Todos me miraron con expectación. Vanessa, dije, te voy a dar una oportunidad, pero no de la manera que tú esperas. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Me dirigí hacia el cajón donde guardaba mis documentos importantes y saqué una hoja de papel en blanco. Vas a escribir una carta. Una carta. Una carta dirigida a las organizaciones benéficas donde expliques por qué crees que merecen recibir mi herencia en lugar de ti. Vanessa me miró confundida. No entiendo. Francisco sonrió ligeramente. Ya había comenzado a entender mi plan. Es simple, expliqué. Si realmente has cambiado, si realmente entiendes lo que hiciste, entonces no tendrás problema en escribir una carta explicando por qué otras mujeres en mi situación merecen más esa ayuda que tú. Mauricio se acercó rápidamente. Doña Regina, eso no es justo. Está pidiendo que Vanessa renuncie a su herencia. No estoy pidiendo que renuncie a nada, dije calmadamente. Estoy pidiendo que demuestre que realmente entiende el valor de ayudar a otros versus el valor de recibir dinero. Mónica asintió aprobadoramente. Es una prueba muy inteligente, Regina. Vanessa tomó la hoja de papel con manos temblorosas. ¿Y si escribo esta carta? ¿Qué pasa después? Si escribes esa carta, dije, y si durante los próximos 6 meses me demuestras que realmente has cambiado, entonces consideraré modificar mi testamento. ¿Modificarlo cómo?, preguntó Mauricio. En lugar de dejarle toda mi herencia a las organizaciones benéficas, expliqué, podría dejar la mitad a las organizaciones y la mitad a Vanessa. Pero solo si demuestra que se lo merece. Francisco se sentó en el borde de la mesa. ¿Y cómo va a demostrar que se lo merece? Trabajando conmigo, dije. Vanessa va a trabajar como voluntaria en las mismas organizaciones benéficas que van a recibir mi herencia. Va a conocer a las mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Vanessa palideció. Trabajar como voluntaria. Todos los fines de semana durante 6 meses, confirmé. Va a servir comida en refugios, va a ayudar a mujeres a encontrar trabajo, va a acompañar a mujeres mayores que no tienen familia. Mónica aplaudió suavemente. Brillante. Regina. Absolutamente brillante. Mauricio se veía incómodo. Doña Regina, Vanessa tiene sus propios compromisos, su trabajo. Sus compromisos, repetí lentamente, fueron más importantes que su madre durante 8 meses. Ahora tendrá que decidir qué es realmente importante para ella.
Vanessa miró la hoja de papel en sus manos. ¿Y si no puedo escribir esta carta? ¿Si no puedo trabajar como voluntaria? Entonces, dije sin vacilar, habrás confirmado que no has cambiado realmente. Y mi testamento original se mantendrá como está. Francisco se puso de pie. Regina, ¿puedo agregar algo? Asentí. Vanessa, dijo Francisco, tu madre te está dando más de lo que te mereces. Te está dando la oportunidad de redimirte, de demostrar que vales algo más que dinero. Mónica se acercó a Vanessa. Querida, durante estos 6 meses también vas a entender por qué tu madre tomó estas decisiones. Vas a ver el dolor que le causaste reflejado en otras mujeres. Vanessa se sentó y comenzó a escribir. Sus lágrimas caían sobre el papel, pero siguió escribiendo. Después de 20 minutos, me entregó la carta. La leí en silencio mientras todos esperaban. Estimadas organizaciones benéficas, había escrito. Mi nombre es Vanessa y soy la hija de Regina Morales. Les escribo para explicarles por qué ustedes merecen recibir la herencia de mi madre más que yo. Continué leyendo en silencio. En la carta, Vanessa admitía completamente su abandono hacia mí, explicaba el dolor que me había causado, y reconocía que mujeres en situaciones similares necesitaban más ayuda que ella. Termina diciendo, leí en voz alta, que espera poder trabajar con estas organizaciones no para recuperar una herencia, sino para honrar el dolor de su madre y para asegurarse de que ninguna otra mujer pase por lo mismo. Francisco silbó bajito. Impresionante. Mónica se secó una lágrima. Esa es una carta muy honesta, querida. Miré a Vanessa. Esta carta va a ser enviada a las organizaciones benéficas hoy mismo, junto con una copia de mi testamento actual. ¿Qué? Mauricio se puso pálido. ¿Por qué? Porque quiero que sepan quién era mi hija antes y quién está tratando de ser ahora, expliqué. Quiero que la conozcan no como una heredera, sino como una voluntaria que está tratando de reparar el daño que causó. Vanessa asintió. Está bien, mamá. Envía la carta. Mauricio se acercó a su esposa. Vanessa, ¿estás segura de esto? Es mucho trabajo, mucho tiempo. Vanessa lo miró con una expresión que nunca le había visto antes. Mauricio, por primera vez en mucho tiempo, estoy segura de algo. Voy a hacer esto. Francisco sonrió. Regina, creo que tu plan podría funcionar. No es un plan, dije. Es una oportunidad. Una oportunidad para que Vanessa descubra si realmente ha cambiado o si solo está actuando porque hay dinero involucrado. Mónica se acercó a mí. ¿Y si demuestra que ha cambiado? ¿Realmente vas a cambiar tu testamento? Si demuestra que ha cambiado, dije lentamente, entonces tal vez descubra que también he recuperado a mi hija. Vanessa comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez fueron lágrimas de esperanza. Mauricio, dije, volteándome hacia él, tú también tienes que decidir algo. ¿Qué cosa? Si vas a apoyar a tu esposa en esto o si vas a sabotear sus esfuerzos porque no hay garantía de dinero. Mauricio miró a Vanessa, después a mí, después a Francisco y Mónica. Yo la voy a apoyar. Eso espero, dije, porque si no lo haces, no solo perderás cualquier oportunidad de herencia, sino que también perderás a tu esposa. Francisco comenzó a recoger los muebles que habían traído. Bueno, creo que estos muebles ya no van a ser necesarios aquí. Espera, dije. Francisco, ¿conoces alguna familia que pueda necesitar estos muebles? Francisco sonrió. Conozco varias familias en el barrio que podrían usarlos. Perfecto, dije. Vanessa, tu primera acción como nueva persona va a ser donar estos muebles a familias que realmente los necesiten. Vanessa asintió sin vacilar. Me parece perfecto, mamá. Mónica se acercó a mí y me dio un abrazo largo y cálido. Regina, querida, estoy muy orgullosa de ti. Esta es la decisión de una mujer muy sabia. Gracias, Mónica, por todo. Francisco también me abrazó. Regina, creo que esto va a funcionar. Creo que vas a recuperar a tu hija. Tal vez, dije, pero si no funciona, habré dado lo mejor de mí. Vanessa se acercó tímidamente. Mamá,
puedo abrazarte. La miré durante varios segundos. Un abrazo no borra 8 meses de abandono, Vanessa. Lo sé, murmuró. Pero tal vez puede ser el primer paso para reconstruir lo que destruí. Abrí mis brazos y la abracé. Fue un abrazo cauteloso, cuidadoso, lleno de esperanza pero también de dolor. 6 meses, le susurré al oído. Tienes 6 meses para demostrarme que realmente eres mi hija. Los voy a aprovechar, me susurró de vuelta. Te lo prometo. Cuando se separaron, miré por la ventana de mi casa nueva, mi vida nueva, mi oportunidad nueva. El sol se estaba poniendo, pintando mi sala con tonos dorados y rosados. Ahora, dije finalmente, creo que es hora de que todos se vayan. He tenido suficientes emociones por un día. Vanessa asintió. Puedo llamarte mañana. Puedes llamarme, dije, cuando tengas información sobre cuando empiezas tu trabajo voluntario. Entendido. Mauricio, Vanessa, Francisco y Mónica se dirigieron hacia la puerta. Francisco y Mónica se quedaron un momento más. Regina, dijo Francisco, creo que hiciste lo correcto. El tiempo lo dirá, respondí. Mónica me tomó las manos. Querida, pase lo que pase, recuerda que ya tienes una familia que te ama. Lo sé, dije, sonriendo genuinamente por primera vez en todo el día. Y eso me da mucha paz. Cuando todos se fueron, me senté en mi sillón nuevo, en mi sala nueva, en mi vida nueva. Miré la foto chamuscada de Vanessa que seguía sobre la mesa. Tal vez, murmuré para mí misma, tal vez todavía hay esperanza. Afuera, el sol terminó de ponerse, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No sabía si recuperaría a mi hija, pero sabía que había encontrado mi dignidad. Y eso, después de todo, era suficiente.